cuando ponemos el área de planta, el área que es la media de la superficie de planta, hay una duda que todo el mundo tiene, que es qué superficie debo de poner aquí. La útil, la construida, una media, tal. El área a tener en cuenta en temas de certificación energética viene muy bien definido en el programa LEEDR y viene según estos elementos. Es decir, me dice que si yo tuviese un plano, una planimetría, donde me viene definido todo, tengo cerramientos, tabiquería con su espesor y tal, y pudiera hacer una polilínea donde me defina el edificio, tendría que esa línea que define la superficie de esa estancia, la superficie a estudiar, tendría que pasar. Si tengo un cerramiento exterior, esa polilínea que me va a cerrar la superficie tiene que pasar por el interior del cerramiento. Si ese cerramiento está en contacto con un espacio no habitable, es decir, con un local, con un garaje, con un trastero, pues tendría que pasar también por, esa polilínea pasaría por el interior del cerramiento. O sea, el cerramiento siempre lo dejo fuera, tanto en espacios no habitables como en cerramientos exteriores. Pero ahora, si tengo una partición interior, un elemento adiabático, en el cual, pues al otro lado lo que tengo es un espacio donde no se produce transmisión de calor, por ejemplo, el tabique que me separa mi vivienda de la vivienda al lado, el tabique que me separa mi vivienda con la zona común de la zona común de distribución del edificio, pues entonces tengo que partirla por dos. Esa polilínea tiene que pasar por el eje medio de esa partición interior, de ese cerramiento de mi espacio, ¿no? Y luego, si tengo una medianera que es adiabática, acordaros que cuando definíamos medianera decíamos que había tres tipos de medianera. Las medianeras que me separan mi vivienda de otra vivienda, entonces como tengo dos espacios que están igualmente calefactados, esa vivienda es adiabática, no va a haber transmisión de calor. Pues esa medianera es como si fuese un elemento como la partición interior. La tengo que pasar por el medio, pero como hay dos medianeras, una la de mi edificio y otra la del edificio de al lado, tengo que contarla entera y la incluimos entera, es decir, la polilínea pasa por el exterior, contando como la superficie de la medianera entera. Teníamos también otras medianeras. Si esa medianera me separa de un solar, pues entonces lo que está funcionando es como una fachada exterior. Si esa medianera funciona como fachada exterior, pues entonces va por el interior del cerramiento, es decir, dejo la medianera fuera. Y luego tengo un tercer tipo de medianera. Imaginaros que tengo una vivienda en planta baja y esa medianera me separa de otro edificio en el cual tengo un local. Tengo un espacio calefactado, pero de forma diferente a la unidad residencial. Entonces lo considero como un espacio no habitable. No es exterior, no es un elemento que me genera una medianera adiabática, pero sí lo considero como un elemento, un espacio no habitable. Un espacio que tiene unas condiciones que no son tan duras como las condiciones exteriores. Entonces, si fuese una medianera como espacio no habitable, pues tendríamos aquí también por el interior. Dejo esa medianera fuera. Antes de seguir con esta parte del temario, quería incidir un poquito más en esto que estamos hablando. Lo que veis en pantalla es la página 103 del manual de LEEDR, en la que recoge en su punto 6.9 cómo se generan automáticamente los cerramientos verticales. Es decir, LEEDR, una vez que tiene definida la geometría en planta, él te levanta automáticamente los cerramientos. Entonces esos cerramientos que él genera, los genera suponiendo dos formas de trabajo, que son los llamados estándar y los llamados adiabáticos. Los llamados estándar, que te dice los primeros, son todos cerramientos que limitan con el exterior u otros espacios del edificio. Y los llamados adiabáticos, se considera tipo adiabático para LEEDR, las medianerías, que son las que separan el edificio objeto de otro edificio local, ¿no? Lo que quería incidir en esta frase en el que te dice con el que linda, pero cuyas condiciones de acondicionamiento no son conocidas. Es decir, LEEDR presupone que tú estás trabajando en un edificio, o una vivienda, un espacio a certificar, en el que tienes una medianera con un edificio de un tercero, en el cual, al ser un espacio privado, no podemos acceder y no podemos conocer las condiciones de acondicionamiento de ese elemento. En estas circunstancias, admite que tú esa medianera la puedas tramitar, la puedas introducir dentro del edificio como un elemento adiabático, es decir, un elemento que está en contacto con algo calefactado. En el caso en el que pudiéramos conocer las condiciones de contorno, o sea, las condiciones térmicas de ese espacio, es decir, imaginaros que una medianera esté en contacto con otro espacio en el cual pues tengamos un local en bruto, un trastero, un espacio no habitable. Si conocemos las condiciones térmicas de ese espacio,
podemos al programa darle esas condiciones. Pero en el caso de que no podamos acceder a ese edificio de un tercer propietario, pues líder nos admite, o entiende, que las condiciones de acondicionamiento, al no ser conocidas, pues te admite que tú puedas utilizar ese elemento como una medianera con un espacio calefactado, con lo cual consideremos esa medianera como adiabática. En el caso de que podamos conocer las condiciones térmicas de ese elemento local, espacio no habitable, trastero, etcétera, pues podríamos utilizar pues, las condiciones que hemos comentado en el punto anterior. Para que lo veáis un poquito más claro, por el anejo 4, tenemos por aquí, os pongo unos ejemplos de lo que estamos hablando. Imaginaros que estamos viendo aquí. Estamos viendo una vivienda, que sería la vivienda 2, que estamos certificando dentro de un bloque, y en esa vivienda 2 tiene a un lado otra vivienda, a otro lado otra vivienda, y aquí tiene un balcón. Entonces esto es una condición que siempre genera dudas, incluso, bueno, todo lo que veáis en este manual con este símbolo y todo lo que veáis que estamos hablando aquí en estos vídeos y aparezca este símbolo, lo que está diciendo son estimaciones que hemos tenido en cuenta en función de lo que tenemos de conocimiento, normas y tal, y en función de nuestra experiencia, ¿no? No es todo lo que viene definido aquí, no es norma, no viene ni en el manual del ministerio, ni viene en la norma de obligado cumplimiento, sino que simplemente es una estimación en función de lo que conocemos, que pueda haber gente que no esté de acuerdo con estas intenciones, ¿no? Entonces, si veis aquí tengo una partición interior con otra vivienda calefactada, con lo cual esa polilínea pasa por en medio, aquí pasa lo mismo, y esto es un cerramiento exterior. Al ser cerramiento exterior, esa polilínea pasa por el interior. La superficie que queda dentro de esta línea azul es la superficie que debo de meter en el programa en área de planta, en la superficie. Siempre hay dudas de si debo meter la superficie útil. Si no tengo información de planimetría con una superficie ajustada, la superficie útil que viene como identificación catastral o una referencia catastral y demás, pues, o en una escritura, pues aproximadamente puedes salvar los errores que puedas tener por tema de medida o tal. ¿Qué es lo aconsejable y lo lógico? Pues hacer lo que viene en líder, ¿no? Ir a la vivienda, hacer un levantamiento planimétrico y pasar las polilíneas tal y como hemos visto por aquí, ¿no? Tal y como hemos visto por aquí. Exteriores, encerramiento, pasar por dentro, en elementos adiabáticos por la mitad, y si es una medianera, en función de si esa medianera es exterior, pues pasaría como esto, ¿vale? Si tengo una medianera que me separa de un solar. Si tengo una medianera adiabática, es decir, una medianera que me separa una vivienda de otra vivienda, pero de otro edificio, pues tendría que contabilizar entero, porque tendría mi medianera y el otro tendría la otra medianera, con lo cual pasaría por en medio de las dos medianeras. Y si mi medianera es un espacio no habitable, pues pasaría lo mismo que encerramiento exterior, pasaría por dentro. Con eso tendríamos la superficie del edificio. Si queréis estos apuntes, os comenté que lo tenemos lo tenemos por aquí. Para acceder a ello, dentro de la página web, en cuadernos de software, aquí tenéis los vínculos para acceder a ellos en una página tenéis una página de Bubop de publicación de material. Ya digo, en principio, como en los vídeos aparece grabado todo lo que tenemos, todo lo que vamos trabajando, pues para seguir el curso no hace falta. Pero si queréis una referencia escrita de todo lo que vemos, lo tenéis aquí en Bubop, en dos formatos. Una sería en formato color y otro en formato en blanco y negro. Vale. Fijaros, este contorno es cuando tenemos un cerramiento que coge ese balcón. Y ese balcón está cerrado. O sea, tengo un espacio aquí, ¿vale? Que está, el balcón genera un espacio cerrado con respecto a la vivienda. ¿Qué pasa si está abierto? Pues todavía, vamos, exactamente lo mismo. Tengo un espacio abierto, pero que al final la envolvente del edificio, el cerramiento, sigue estando en el mismo sitio. Lo que pasa es que en lugar de tener aquí tengo un elemento que es adiabático entre el espacio interior, o sea, esto sería igual que hay una separación entre salón, cocina, dormitorio y tal, pues hay una separación entre salón, cocina, dormitorio y terraza, ¿no? Pero esta terraza no es exterior, sino que es un elemento que sale del edificio, pero que está envuelto por un cerramiento con su aislamiento, etcétera, ¿no? Con su ventana y tal, pero al final es una parte interior de nuestra vivienda. Más aún todavía si lo abro, pues estos elementos no sirven absolutamente de nada térmicamente, solamente para configurar espacios, y
todavía me definen más este espacio según la polínea que veis aquí. Otro caso que nos podemos encontrar es este. Yo tengo un balcón que posteriormente el propietario lo ha cerrado mediante unas carpinterías. Al final, que tengo un cuerpo que el exterior del interior está separado por este cerramiento que veis rojo, y el propietario lo que ha hecho es cambiar las condiciones de contorno de este espacio de aquí, en la cual no son exteriores y no son interiores, porque en realidad el elemento de compartimentación de interior con exterior, fijaros que no ha cambiado. Lo único que me ha cambiado es este espacio, que ya no es un exterior. Se considera que es un espacio no habitable. Siempre sería más correcto decir se puede considerar, porque ya os digo que esto son un poco consideraciones personales en función de nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Se puede considerar que esto, al no ser espacio exterior y tampoco interior, ya que se define por esta alineación de este cerramiento, se considera como un espacio no habitable. Si ha pasado lo mismo, el propietario ha hecho esto, pero lo tiene abierto, pues entonces ya sí es un espacio dentro del edificio. O sea, fijaros que la polilínea ahora tiene que pasar por aquí. Esto no sirve absolutamente nada térmicamente y la piel del edificio ha pasado a ser este elemento de aquí, este perímetro, con lo cual estas serían carpinterías de exterior, ¿vale? Un cerramiento exterior formado por una carpintería con esta superficie, casi el total del cerramiento. Vale. Y por último sería este, ¿no? Que sería el caso inicial, en el que tengo un balcón totalmente abierto, con una barandilla, en el cual no cierra nada, no hay carpintería, no está cerrado, y lo que tengo es una vivienda que da una carpintería exterior, con lo cual mi polilínea sería pues esta, ¿no? La normal. Esto es totalmente exterior, por mucho que tenga un forjado y tenga un techo y tal. Y esto sería un interior. Lo único que tendría esta ventana, si arriba tiene un balcón exactamente igual, pues cuando estamos definiendo aquí... Aquí. Cuando estamos definiendo el paso 3, ¿veis que tiene voladizo superior? Pues supuestamente lo que estoy diciendo es que el edificio, todas las ventanas tienen este voladizo. Entonces, por tipología, supongo que todas las ventanas si todas las ventanas tienen ese voladizo, lo estaría definiendo por aquí. El balcón de arriba vendría definido por aquí. Ya veremos como un poquito más adelante, cuando definamos por orientaciones, yo le puedo decir que tengo unas ventanas con un balcón arriba, con un voladizo arriba, y tengo ventanas que no tienen ese balcón. Ya puedo definir, puedo diferenciar las ventanas según orientación, según tipología, y puedo ir un poco ayudándome más de esos elementos. O sea, puedo diferenciar elementos distintos de una vivienda, que es lo más normal, lo que suele suceder.